Listo. Perfecto. Bueno, a este punto no sé si alguien más iría a llegar. Igual pues si van llegando, ahí van empalmando. Pregunta, chicos y chicas. Em, ¿De casualidad vieron el video de la clase pasada? El video que se grabó la semana pasada, el jueves. Sí, yo lo vi, profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, quería simplemente corroborar, no sé si los demás, si Armando o Florentino lo vieron. Em, ok, perfecto. Listo. Espero, primero que todo, que haya sido muy funcional, especialmente pues por la parte en la que vimos lo del triángulo de la fotografía, en la parte en la que jugamos, ok, en la que jugamos con lo que fue la apertura, la velocidad y el ISO, ¿cierto? Que es muy necesario en este caso, pues para lo que estamos haciendo. Empezar a comprender que cuando cierro por un lado, debo abrir por el otro porque va a mantener un equilibrio, especialmente en la parte de la iluminación, que es el objetivo principal en ese caso de la fotografía, lograr una buena iluminación de acuerdo a lo que esté necesitando. Entonces, pues la idea era que les fuera muy útil ese ejercicio, ese video, para aclarar detalles de la manipulación. También les aclaré durante el desarrollo de ese video que todo estaba dirigido de forma genérica, tanto para los que están haciendo el ejercicio con cámara fotográfica como para los que lo están haciendo con la cámara del celular. Listo, la idea es que funcione para ambos, funcionales a ambos. Listo. Por eso no hay tantos detalles específicos como de la manipulación exacta del equipo, sino simplemente de la técnica con respecto a cómo se llevaría a cabo, tanto en la cámara como en el celular. Listo. Ok. También les dejé de antemano, bueno, antemano no, en ese día, ese video, una pequeña tarea, entre comillas, que fue una sugerencia, y es acerca de unas series que les sugerí en Netflix, en la plataforma de Netflix, perdón, para que se puedan, porfa, como actualizando y poniendo en la línea de lo que necesitamos o de lo que nos deseamos proyectar. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes cuatro, ya está viendo algo de sus videos? ¿Algo de las series? De Abstract, de Chef's Table, de Love, Dead and Robots. ¿Algún comentario con respecto? Si ya los han visto, se los empezaron a ver, algún comentario, o todavía no han empezado a verse ninguna de las series, o lo están dejando para mañana que es festivo y maratonear. Ok, sí, más fácil. Bueno, está bien, sí, yo sé que el tiempo es un poquitico limitado. Ok, Paula dice que sí, que ya se lo está viendo. Perfecto, listo. Igual les recuerdo que tómense un ratico, tanto por entretenimiento, porque en realidad también tiene un lado entretenido, la narrativa de las historias y todo lo demás, como por el lado educativo, ¿cierto? Porque les recomendé Abstract por las historias, la parte del diseño y del concepto, la composición, Chef's Table por la parte de la fotografía de la serie, que es muy buena, y Love, Death and Robots por la calidad de las historias, ¿cierto? Porque son poco convencionales, entonces eso despierta un poco la creatividad. Listo, entonces se las recomiendo otra vez para que las tengan ahí en cuenta. Y ya pues mañana que de pronto están un poquitico libres, no decir que desocupados del todo, porque generalmente en un día festivo no tiene cosas por hacer, pero sí por lo menos un ratico por ahí libre para que empiecen como a ver algo de las series, ¿listo? Como a chapotearlas, a ver cuál de todas les gusta más y con cuál se quieren como encasillar a terminarla inicialmente, ¿listo? Bueno, eso por una parte. Por la otra, un segundo, voy a abrir por acá en paralelo una ventana. Bueno, voy a compartirles pantalla. Espero que ya estén viendo mi pantalla.
Por favor, no se queden con la información inicial. En ocasiones hay puntos dentro de la teoría que a veces no son muy comprensibles o muy legibles que digamos, porque se puede presentar para confusiones o simplemente uno pensando en otra cosa, pues no va a entenderlo de la manera más clara posible. En ese caso, busquen apoyo en los videos. ¿A qué me refiero? Yo puedo meterme por YouTube, complementar la información que estamos adquiriendo acá en el taller y encontrar en búsquedas como trucos para tomar fotografías. Estos son puntualmente de cámaras fotográficas. Entonces, básicamente lo que tengo acá son trucos, en este caso son 10, en este caso son 7, ¿cierto? Trucos de fotografía básica, dar algunas recomendaciones para la luz, algunos trucos para utilizar materiales para lograr ciertos visos en la fotografía, jugar con ciertos ángulos, con ciertas poses, si son fotografías de personas, ¿cierto? Por acá sugieren el uso de materiales para lograr ciertos acabados. Entonces, sí es chévere que complementen este tipo de información que inicialmente es muy teórica, pero que ustedes están llevando a la práctica con algunos videos complementarios a esa información, para que todo sea mucho más didáctico y un poco más divertido, que logren unos acabados interesantes, ¿cierto? Que ustedes se sientan contentos con el producto que están logrando con respecto a este taller. Entonces, en este caso no es solamente para la parte de la cámara fotográfica, yo pongo por acá trucos, tomar fotografías, celular. Listo. Entonces ahí está. Tips para tomar mejores fotografías con tu celular. Y van a aparecer recomendaciones. También eso va a depender mucho del celular, porque en ocasiones dicen que solamente para tomar trucos para tomar fotografías con iPhone. Entonces ahí nos cerramos mucho, ¿cierto? En muchos de ellos o en la mayoría van a encontrar que son genéricos. Entonces trucos que se pueden usar o lo puedes buscar en la mayoría de los celulares. ¿Listo? Entonces truquitos con la luz, con el enfoque, con los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, por favor, en lo posible, complementen la información que están viendo de forma teórica con la práctica y videos que pueden complementar esa parte de la práctica, ¿cierto? Que no sea solamente el contenido que tienen, en el que están haciendo directamente con el uso de los talleres, las evaluaciones y las entregas, sino que también complementenlo. Hagan unas pruebas con su mascota, ¿cierto? Con las personas que estén cerca a usted, etcétera, para que empiecen como a coger un ritmo. Recuerden que la mayoría me han escrito que lo están haciendo como por hobby y por un interés profesional. Entonces, lo ideal es tener práctica, mucha práctica. Les he enfatizado mucho que estos talleres dependen mucho de la práctica. Y la práctica se logra haciendo fotografía constante, donde usted diga qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué le gusta, qué iluminación, qué acabados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por favor, practiquen mucho y por favor complementen también con información extra que puedan encontrar en muchos canales o en muchas plataformas, como TikTok. TikTok también, si uno pone en la búsqueda fotografía, trucos de fotografía y demás, van a encontrar cualquier cantidad que les va a ayudar a lo que ustedes desean lograr con respecto a este taller. ¿Listo? Bueno, eso por una parte inicial. Ahora, muchas de las personas que tenemos como compañeros en los diferentes grupos me han escrito porque están utilizando este taller como una metodología para proyectar sus emprendimientos o sus productos. Entonces vamos como a hablar un poquitico del tema, ¿cierto? De la fotografía de producto, ¿vale? Bueno, eh, yo siempre les hago sugerencias, ¿cierto? Sugerencias no es que tengan que, solamente sugiero para las personas que puedan hacerlo o tengan la creatividad, ¿cierto? Para lograrlo. En este caso, es muy importante en la fotografía la iluminación, como ya se están dando cuenta desde el taller pasado y desde el video pasado, donde empezamos a hablar muchísimo de la iluminación. La iluminación es muy necesaria porque pues, sin la luz no tengo fotografía. Ya lo que yo puedo hacer es generar variables en la iluminación para tener diferentes acabados en la fotografía. Si yo lo quiero de pronto un poco más oscuro, lo quiero más claro, quiero más contrastes, quiero más siluetas, eso va a depender mucho de jugar con los ángulos de la fotografía y con la iluminación de la fotografía, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta algo. La luz es manipulable, artificial, ¿cierto? Las personas que estén tomando las fotografías con luz natural, pues en ese caso lo que van a tener que hacer es jugar un poco con el ángulo del objeto al cual están tomando la fotografía, para saber desde qué lado necesito o quiero esa luz, ¿cierto? Si es una luz cenital desde arriba, si es una luz frontal, si es una luz lateral, ¿cierto? Entonces, si es una luz a tres cuartos.
Entonces, es importante definir eso, porque eso va a darle calidad al acabado de mi fotografía. ¿Qué es lo que quiero resaltar de mi producto, cierto? O qué quiero resaltar en la fotografía, ¿vale? Entonces, les voy a hacer unas sugerencias, ¿cierto? Voy a pasarme por acá un segundo. Ángulo de la iluminación. Ok, listo. Acá pueden ver. Resulta que como forma básica para una fotografía, en caso tal de poderlo hacer, lo ideal sería tener tres luces. Repito, esto van las posibilidades. No tienen que ser las luces más potentes. Desde que estén bien organizadas, yo puedo lograr una buena escena. Eso también va a depender del tipo de escena que yo necesito, ¿cierto? Si es una escena muy grande, pues obviamente necesitaré luces más grandes. Si es una escena como de un producto, luces pequeñitas y suficientes. Más con tres luces de celular lo puedo lograr. ¿Listo? Eh, Van a tener la cámara, acá la pueden ver, en la mitad del espacio, proyectada directamente frontal al producto, ¿cierto? Eso ya va a depender un poquitico del juego, del ángulo en el que necesiten o quieran el producto. Y tengo una luz principal que me da la potencia principal de la iluminación de la escena para definir ciertos detalles. Y llego por ahí, David Santiago. Listo, don David, bienvenido. Y vamos por acá, ¿cierto? Entonces tengo una luz principal. Esta luz principal puede estar a derecha o izquierda, no hay lío, ¿sí? Lo importante es que en caso contrario o en oposición voy a tener una luz de relleno. ¿Cuál es el objetivo de la luz de relleno? Es disminuir las sombras que se generan en el ángulo opuesto de la luz principal. Si yo tengo proyectada esta luz principal desde la izquierda, quiere decir que hacia la derecha voy a tener unas sombras muy marcadas. Eso también va a depender de la potencia de la luz, pero generalmente voy a tener unas sombras opuestas. Si yo le meto una luz de relleno por el lado contrario, ya estas sombras que tengo por el lado contrario se van a atenuar mucho más. ¿Listo? Eso obviamente depende del resultado que yo quiera. Si yo quiero unas sombras muy marcadas, pues obviamente la luz de relleno no iría. Porque yo quiero una total proyección de luz por la izquierda y sombras por la derecha y para de contar porque eso es lo que quiero en ese momento o necesito. ¿Listo? Entonces en este caso la luz de relleno, repito, lo que va a hacer es atenuarme un poco las sombras que me produce la luz principal. Y como estas dos sombras están proyectadas desde el frente, hacia atrás voy a tener muchas sombras o muy marcadas. Para eso tengo una luz en contra o luz de pelo que llaman, o luz trasera, que el objetivo es volver a atenuar las sombras que tengo desde la parte posterior, que también me sirven para definir los contornos de la figura, en este caso del producto que tendría para la fotografía. Porque cuando tengo esta luz desde atrás, esta luz se va a ver reflejada o va a tener un juego muy bonito entre un borde con sombra y un borde con luz en toda la silueta del producto. ¿Sí? Entonces me va a ayudar a resaltarlo y a darle mejor forma y definición a la figura del producto. ¿Listo? Tengan en cuenta que todo esto tiene factores que son alternos a esto, ¿cierto? Como son el material del producto. Si yo tengo un material que es demasiado reflectivo, obviamente, perdón, la escena se me va a quemar porque tengo ya mucha iluminación. Lo que tendré que hacer es mirar si no necesito la de relleno o si necesito la de relleno tendré que modular la potencia de todas para que no empiecen a haber demasiados brillos y demasiados reflejos. Entonces es un juego constante de estar probando y midiendo, probando y midiendo. ¿Listo? eh, algunos celulares tienen la posibilidad de modular o variar la potencia de la luz, ¿sí? O creo, si no estoy mal, hay aplicaciones que también lo permiten, aplicaciones que me permiten graduar la potencia de la luz. Entonces, son muy interesantes y muy buenas para este tipo de fotografía, en caso tal de ser una escena pequeña. Entonces, voy a tener luces que puedo estar graduando en cualquier momento para mirar desde qué ángulo me queda mejor la luz, desde qué ángulo me queda mejor la sombra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si no es el caso, en el mercado actual se consigue por internet o en tiendas de variedades, pues, eh, pequeñas luces, no tienen que ser muy grandes, eso repito, a proporción a la escena, luces LED. Y esas luces LED hoy en día vienen con la posibilidad de ser graduadas y hasta de cambiar el color de la luz, porque yo puedo jugar en la escena con colores. Entonces voy a tener la posibilidad de tener unas luces, uno que son modulables, ¿cierto? Son flexibles,
generalmente. Además de eso, puedo modular la intensidad, hacerlas más intensas, menos intensas, y también cambiarles el color en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces, eso va a depender, repito, de las posibilidades. Si su proyecto es definitivamente dependiente de la fotografía, esto sería una buena inversión. Y repito, no es costoso. Son, hoy en día esas lamparitas pues son de unos valores módicos. Uno consigue lámparas de esas de 20, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 200, 150 pesos. Ya depende de las posibilidades de cada quien, ¿cierto? Pero se consigue. Entonces es muy factible poder llegar a un punto como esos, ¿vale? Ventajas de trabajar con luces a las cuales le pueda cambiar el color. Y es que si monto todo sobre un fondo blanco, el fondo blanco lo podré cambiar en cualquier momento simplemente con cambiar el color de la luz. Entonces no tendré que estar cambiando el color del fondo. A menos de que ya tengan habilidades en el uso de herramientas digitales, que eso es como parte de lo que es la última clase de la próxima semana, en la cual yo ya podré de manera digital en postproducción cambiar el color de los elementos, en ese caso del fondo o del backing o pulir el producto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero eso ya es proceso de postproducción. En el caso de la toma literal y puntual del producto, podremos modular o cambiar el tono del fondo simplemente con que sea un fondo blanco y cambiar el tono con una lámpara de luz que le pueda cambiar, una lámpara de RGB a la cual le pueda cambiar, variar los tonos de la iluminación. ¿Listo? Bueno, además de eso, eh, acá pueden ver un set montado. Sí, gracias, el set. Eso es, listo. Que acá pueden ver la luz frontal, ¿cierto? La luz de relleno y la luz trasera. Ahí las pueden ver muy bien definidas. Vamos a ver por acá. Aquí está, que hay muchas más luces, ¿cierto? Pero hay tres principales. Ahora, no sé si alcanzaron a percibir el escenario donde está montado Peranito, ¿cierto? El modelo que teníamos ahorita. Ahí está, ¿cierto? Entonces, ahí, Peranito está montado en este telón, que es nuestra siguiente parte del ejercicio. Resulta que eso se llama un sinfín. Un sinfín es muy sencillo. Ops, perdón. Sinfín fotográfico. Eso. Un sinfín básicamente es una especie de telón o material extendido que se pone en la parte posterior de la escena. Esto, enfatizo, es directamente proporcional al tamaño del producto o al tamaño de la escena fotográfica, ¿cierto? Yo pagué un telón de 2 metros de alto, ¿cierto? Por metro 50 de ancho, si lo va a tomar fotografías a unos envases de yogur, ¿cierto? Es irrisorio, ¿cierto? Es una pérdida de material desproporcionado. Entonces, yo puedo generar pequeñas escenas con sinfín. Digamos que este sinfín podría servirme para un producto. El objetivo es que el telón, ¿cierto? O el material no tenga quiebre en esta parte del ángulo, sino que sea una curva. Esa curva va a dar la ilusión de que la escena no tiene fin y que el escenario no es pequeño ni es cerrado, porque no va a encontrar un lugar de quiebre entre el vertical y el horizontal. Y como no encuentro visualmente ese punto de quiebre, entonces me da la sensación de infinidad. ¿Listo? Entonces yo podría montar perfectamente un producto acá en la parte media para tomarle una sesión fotográfica. ¿Listo? No peguen, ok, no peguen demasiado el producto a la parte posterior del sinfín, porque más marcadas van a ser las sombras. Y eso puede incurrir en detalles que habrá que corregir más adelante. Entonces pónganlo en un espacio prudente donde no se alcancen a ver ni los extremos, aunque eso es editable, tampoco quede muy pegado a la cámara, pero tampoco muy pegado a la parte posterior para que no proyecte sombras muy definidas, ni muy marcadas, ni muy oscuras. ¿Listo? Entonces perfectamente el producto puede ir acá. Ventajas, y es que más adelante, que también hace parte de la siguiente clase, podemos montar eso en una inteligencia artificial para cambiar los fondos y ya poner el producto donde usted quiera, ¿cierto? O por postproducción, hacer un recorte a una máscara y ponerle después lo que usted quiera. Tengan en cuenta que en la clase pasada vimos también algo de teoría de color y les hice unas sugerencias de algunas páginas para el uso del color. Entonces, que es que yo tengo la opción de que sean, no sé, cartulinas, una simple cartulina que es color mate, que no refleja mucho la luz, por si tienen que utilizar flash. eh, Funciona perfectamente para que hagan un sinfín. Entonces, digamos que mi producto es naranja y tengo un azul muy bonito para ponerle de fondo. Ya con eso estoy ganando.
porque es combinación básica de colores, naranja y azul. Van a jugar, ¿sí? Se van a complementar perfectamente. Ya si yo quiero, puedo poner elementos alrededor del producto que me ayuden a realzarlo. Ah, que es un yogur de mandarina, por eso es naranja. Entonces vamos a poner algunas mandarinas bien maduritas alrededor del envase de yogur, ¿cierto? Ah, que es que yo quiero que también se vea abierto. Entonces, una de las mandarinas la abro, que se vea la fruta, ¿cierto? Y tal vez algunos gajitos de mandarina por ahí suelticos, sin saturar mucho la escena, dando unos buenos aires, ¿cierto? Ah, no, es que no lo quiero así, quiero que te manejar como texturas. Entonces, digamos, puedo conseguir, digamos, arena blanca, un puñadito de arena blanca, y ahí pongo el envase, lo entierro un poquito, ¿cierto? Y juego con los materiales. La arena es blanca, pero se ve con un color como cremita muy suave, ¿cierto? El envase es naranja y ya puedo jugar con el fondo azul. Entonces empiezan a pensar en ese tipo de cosas. ¿Listo? Solamente el hecho de jugar con colores ya es interesante. Busquen armonías o complementos en los colores. Por eso les pasé las páginas de los colores la semana pasada que están en el chat, ¿cierto? Por si no lo retienen, son color.adobe.com y mycolor.space. ¿Listo? Para hoy tengo otra que se llama Pigment, es como pigmento pero sin la O, pigment. Lo buscan así en Google y les aparece ahí un alterno, ¿cierto? Pigment alguito más y esta también es una paleta de colores. Pues, esa paleta de colores, ¿listo? Por un segundo. Entonces, solamente el hecho de jugar con color ya es demasiado beneficioso. Ya con eso pueden ganar muchísimo. Eh, o materiales. Si de pronto se tienen confianza para trabajar materiales, también lo pueden hacer. ¿Cierto? Exploren. En las fotografías se necesita demasiado la exploración, la experimentación y la práctica. Entonces pueden jugar con materiales, pueden jugar con luces, pueden jugar con colores. Listo. Que si de pronto tienen la experiencia, alguno de ustedes, en el uso de herramientas digitales de postproducción como Photoshop, como Lightroom, entonces ya en ese caso, si es que yo quiero ponerle un vasito de cóctel, pero no lo tengo, no tengo cómo prepararlo. Tomo la fotografía, dejo el espacio donde iría el cóctel y simplemente en postproducción busco el cóctel que necesito y acompaño el producto que tengo. ¿Listo? Entonces, acá todo se trata de recursividad y de ser muy propositivos. Digamos en el caso de las personas que no sé si alguno de ustedes tienen acceso ya a las plataformas de inteligencia artificial, como es Adobe Firefly de Adobe, para Photoshop, en ese caso yo puedo tomar la fotografía, subirla a Photoshop y en Photoshop empezar a utilizar Adobe Firefly en relleno generativo y empezar a cambiar elementos, modularlos, editarlos, ¿cierto? A complementarlos. Entonces, es una buena alternativa y es muy viable. De eso de la inteligencia artificial y todo lo demás vamos a hablar la próxima clase. Pero por ahora, entonces son estas sugerencias. ¿Listo? Uno, colores. Dos, materiales. Tercero, infaltable, la creatividad, ¿sí? La imaginación. Jueguen muchísimo con elementos, ¿vale? Hagan pruebas, no siempre va a quedar bien o no va a quedar bien a la primera. En ocasiones, muchas ocasiones suelen saturar los espacios. Empiezan a poner demasiados elementos y saturan el espacio. Entonces no es bueno tampoco la saturación. Controlen. En ocasiones menos es más, en muchas ocasiones menos es más, entonces utilicen pocos elementos. ¿Por qué? Porque cuando tengo demasiados elementos montados en la escena fotográfica, puede ser que algunos de ellos empiecen a competir visualmente con mi producto y ya no es conveniente. Yo no necesito que en la fotografía ningún otro elemento compita con mi producto. Mi producto debe ser lo principal. ¿Listo? Aunque el hecho de que sea lo principal no significa que se tenga que ver totalmente. ¿Listo? En ocasiones yo puedo tener, digamos que para un catálogo, no sé si han visto en diferentes catálogos, en los cuales el producto aparece en diferentes encuadres, en diferentes proporciones. Entonces, en alguna el producto puede que se vea completo, pero en otras puede que el producto se vea parcial porque necesito un primer plano, porque quiero que la gente vea la textura, ¿cierto? Del producto, ¿cierto? O quiero algún detalle que trae el producto, entonces cambio el encuadre para que no se vea completo, necesito que se vea otra parte. O para hacer un collage del producto. Entonces quiero que en una foto sea solo medio producto horizontal, en la otra medio producto vertical, en la otra quiero que se vea el producto con una parte de la tapa, ¿sí? Y yo con eso armo un collage. Y se va a ver interesante. Y todo está enfocado en el producto. ¿Listo? Repito, todo esto es imaginación, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es lo principal que deben tener ustedes siempre presente. Y que a medida que ustedes van practicando, van adquiriendo un gusto muy personal
por el uso de la luz, que lo decía ahorita al principio, y es que haz que me gustan las fotografías un poco más oscuras, un poco más claras. Ojo, aunque le gusten más oscuras o más claras, siempre va a haber luz, cosa que en caso tal, al finalizar la sesión o después de la sesión, si no le gusta, lo pueda volver a modular o a cambiar. Subir un poquitico, bajar un poquitico la iluminación, porque la quiero más oscura, porque la quiero más clara. ¿Sí? Que eso se pasa en postproducción fácilmente. Pero que haya la luz suficiente para modularlo. Si no hay luz, no hay cómo hacerlo, ¿cierto? Si no hay iluminación en la escena, yo no tengo cómo darle luz de manera forzosa. Puede que la cámara lo haya alcanzado a captar, un RAW, ¿cierto? Una fotografía en formato RAW y le alcance a dar luz. Pero si forzamos la iluminación, ya la fotografía empieza a ponerse con ruido, o sea, con punticos sobre toda la fotografía, porque estoy forzando la iluminación. ¿Listo? Ustedes tengan siempre en cuenta esos detalles. Ya hemos hablado de eh, la apertura del lente para lograr los desenfoques, de la velocidad de obturación para los elementos que son rápidos, los que son lentos o cuando va a tomar fotografía nocturna o necesito demasiada adquisición de luz, que para lo cual necesito un trípode, y ya con el ISO, que el ISO se modula sin llegar a ser forzado, ¿cierto? Para lograr mayor iluminación en la escena. Todos son factores que van sumando y que al principio pueden parecer demasiados elementos a tener en cuenta, pero que a medida que voy practicando, esos elementos van a volverse del diario y ya voy a empezar a entender claramente. Tomo una fotografía y digo, no, la quiero con desenfoque, módulo aquí, tomo una fotografía y me salió, ¿cierto? Ah, no, pues que el objeto se va a mover, ya sé que simplemente voy a cambiar la velocidad de obturación y lo capturo. Y todo se va volviendo constante, 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 constante. Eso lo logra la práctica, ¿listo? Entonces es muy importante que sigan practicando. Sobremanera, les dije en la clase pasada que espero que la mayoría de los trabajos sean propios, experimentación propia, que usted se tome el tiempo de ir al patio de su casa, jugar un rato, busque elementos, busque texturas, ¿cierto? Para que empiecen a hacer un trabajo propio. Cuando empieza el trabajo propio uno se motiva demasiado y uno dice, me gusta cómo quedó esa foto, me gusta mover por esa línea, quiero probar más cosas así. Me gusta cómo se ve ese reflejo, cómo se ve esa textura, cómo se ve ese color. ¿Listo? Puede ser que uno encuentre elementos muy sencillos, como una plantica que usted tenga en su jardín. Y usted puede ser que ya le ha tomado fotos, ¿cierto? Pero le tomó una foto del común, como aparecería en una enciclopedia, ¿cierto? Pero vamos a pensar en, yo quiero una foto de esa planta, pero no quiero una foto común. La voy a pensar como fotógrafo. Entonces voy a cambiar el ángulo de la matica, cosa que en contraluz se me vea como en un ángulo medio contraluz, se vea como la luz reflejándose como en el brillito de las hojas, ¿cierto? Quiero hacer una toma en primer plano, donde se vean muy bien las hojas y se vean como los vellitos de las hojas, por eso tengo la luz proyectada desde ese punto, ¿cierto? Y quiero que sean unos tonos verdes bien bonitos. Estoy pensando de otra manera. Estoy cambiando el ángulo, estoy cambiando la iluminación. Sigue siendo la misma planta, solo que ya es fotografía creativa, ¿cierto? Ya están pensando como fotógrafos. Y la idea es esa, que se produzcan sensaciones diferentes. En ocasiones uno le muestra, cuando ya empieza a generar ese tipo de práctica, uno ya empieza a tomar fotografías, digamos, familiares, de los eventos familiares, y uno ya se le ocurre, ¿qué tal si tomo una foto acá como entre las plantas? Que se vea la abuelita. Yo tengo una foto así en mi perfil, una foto entre el jardín de la casa de mi abuela, y se ve mi abuela como envuelta en un jardín, y mis tías encantadas. Ay, qué foto tan bonita, porque a nadie se le había ocurrido tomar una foto, porque todo el mundo decía, foto de la abuela sentada y ponchaba en la foto, y no se les ocurría más nada. Entonces, eso, empezar a explorar, a experimentar, ¿cierto? A jugar con elementos, con ángulos y con creatividad. Por favor, creo que también esto ya lo había dicho la clase pasada, pero se los recuerdo, sobre si no, si se les había olvidado. La ley de tercios en la fotografía. ¿Listo? Para que la tengan muy presente. Entonces, el objeto al cual le voy a tomar la fotografía, mi objeto principal en la fotografía, no necesariamente tiene que salir en el centro. Cuando ustedes están en su cámara fotográfica o están en su celular, ustedes pueden activar la cuadrícula. Y esa cuadrícula les marca la ley de tercios, que les ayuda a definir otros puntos en los cuales el elemento principal de la fotografía se va a ver interesante o más interesante que si usted lo hubiera puesto en toda la mitad. ¿Listo? Entonces pueden ver el gatico acá. ¿Por qué? Porque me está permitiendo ver la textura de piso con desenfoque. Me está llevando, la lectura de la imagen me está llevando hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia donde encuentro el gato.
Listo. Este carpintero, o es un carpintero pescador, me está mostrando el ambiente y él ubicado a la derecha en la ley de tercios, mirando hacia el lado izquierdo, dándome toda la proporción de dirección, ¿cierto? Hacia dónde está mirando. Muy parecido a lo que tengo acá con el niño, ¿sí? También ubicado sobre la ley de tercios en la línea de la derecha y me está dando un espacio de visual hacia dónde está dirigiendo la mirada del niño. Acá juega más con colores y con texturas, ¿sí? Que tal vez hubiera sido interesante haber visto también el árbol en la mitad, pero yo quiero mostrar la inmensidad del cielo. Si hubiera dejado el árbol en la mitad, el cielo me hubiera quedado más recortado al lado derecho y visualmente no me daría la misma sensación de amplitud que tengo al poner el objeto al lado izquierdo y darle total capacidad hacia el lado derecho. Listo. Entonces, eso también, perdón, es muy analizable en la escena. Acá estoy jugando también con texturas, marcando una ley de tercios. Quiero césped, quiero un camino, mostrar un recorrido y llegar a un punto. Listo. Entonces, esto en esta macrofotografía, que es muy bonita, algo así me imaginé ahorita cuando les hablé de la hojita de la planta de su jardín, ¿cierto? Obtener unos visos de acuerdo al ángulo donde esté el sol o la luz y que se vean las texturas. Hay diferentes tonos de verde. Entonces, a eso me refiero. Experimenten demasiado, muchísimo. Eso es, repito, prueba y error, jugar con muchos elementos. ¿Listo? Y los elementos no tienen que ser complejos. Elementos muy sencillos me pueden dar una muy bonita fotografía. A mí me gusta mucho este tipo de fotografías, porque eso puede encontrárselo uno en el jardín de la casa, en el jardín del vecino, saliendo por el barrio, por el parque, y puede encontrar una simple florecita que tiene mucha apertura el lente para lograr este desenfoque tan marcado en la parte de atrás. La cámara está relativamente cerca a la flor. Tengo aplicada la ley de tercios y tengo un juego de texturas y de colores. La gran probabilidad es que atrás todo esto sea exactamente esta misma florecita. Pero en este caso, este realce de esta florecita con unos tonos similares en la parte posterior queda muy estético y visualmente muy agradable. ¿Listo? Entonces busquen jugar creativamente con todos los elementos posibles. En ocasiones yo puedo jugar con todo lo que tengo a la mano sin necesidad de comprar o, bueno, pedir, ¿cierto? Sino simplemente jugar con muchísima, muchísima creatividad. Ahí están, leyes de los tercios. Bueno. Um, Damas y caballeros, esto ha sido toda la intervención por el día de hoy. Espero que les sea muy práctica, que les sea muy útil la información, especialmente para las siguientes entregas que tienen por ahí en la mano. Vale. Les aclaro que por ahí me estuvo escribiendo alguien que ya había llenado los tres intentos de la evaluación, que sí podía sumarle más, pero pues en ese caso no puedo hacerlo porque pues son tres intentos. La idea es que tienes un primero, revisa que hay mal, presenta un segundo, sigue habiendo algo mal, presenta un tercero, ya con eso es suficiente, ¿cierto? Yo no puedo dejar abierta como para presentarlo todas las veces que usted considere necesarias o pertinentes hasta que algún día, por suerte, pues porque ya en adelante ya suerte. Si con tres no lo ha pasado, porque ahí en adelante está buscando de suerte presentar el ejercicio, ¿cierto? Porque regularmente es un intento, nosotros configuramos para que sean tres, menos, ¿cierto? Pero pues más de tres ya, a menos de que haya un error en la plataforma, usted diga, lo intenté presentar la primera y me cerró y no me volvió a presentar, pero ya pues que lo haya presentado tres y que no haya sido posible y que esté pidiendo más, no, ahí sí ya le tocará probar con los demás. Obviamente la pérdida de una sola no va a afectar mucho el hecho de la terminación del taller, ¿cierto? No, yo puedo perder una evaluación un examen, perdón, del primero o del segundo, un examen, y ya presentar los demás. Don Armando, cuéntemelo todo. Armando, Armando, ¿tienes alguna pregunta? Armando, ¿no? ¿Me está escribiendo algo? Ah, ok, sí, sí, señor, cuéntemelo todo.
Es sobre la actividad, pero ¿qué sucede con la actividad? Mientras vas a ir organizando la idea digitando, les reitero, para aprovechar el día de mañana o de la noche de hoy para que se empiecen a ver las series que les recomendé, por favor hagan uso de los links que les compartí, los de color, ¿cierto? Los de referencias, Pinterest, Behance, Kindle, para que hagan uso de todos esos recursos. Igual no son los únicos plataformas en las que uno puede tener referencias, hay muchísimas. Entonces, pero a medida que uno empieza a buscar como por esa temática, Google empieza a uno a hacer sugerencias, ¿cierto? Y otras plataformas empiezan a sugerirse también. También cuando empiezan a hacer esas búsquedas en plataformas como TikTok, empiezan a buscar por fotografías, trucos de fotografías, automáticamente te van a seguir apareciendo recomendaciones al respecto. Listo. No sé, Armando, ¿qué pasó? Nos dejaste como en el suspenso. Armando, no seas así. A las fotos se le debe poner efectos. Bueno, no tanto efectos, preferiría si solamente son correcciones. Si tú ya manejas algún programa de postproducción, como Photoshop, como el Lightroom o como todos tantos que hay, ¿cierto? Preferiría que hicieras solamente correcciones. Corrección de color tal vez, corrección de contraste tal vez, ¿cierto? Algún elemento que tú no quieres que aparezca, pero pequeño. Pero efectos como tal, no. Preferiblemente la fotografía un poco más nativa, más original. ¿Listo? Porque pues si ya le pones demasiados filtros se prestaría para otro tipo de lecturas. Entonces yo no podría analizar, en ocasiones se pierde un poquitico la lectura de la imagen y yo no podría analizar ciertos detalles que debo analizar. Entonces preferiblemente si manejas software, no tanto la aplicación de efectos, sino la corrección de la fotografía. Que es que me quedó muy blanca, entonces la contrasto un poquito, ¿cierto? Que es que me quedó muy oscura, entonces la ilumino un poquito. Pero es más que todo eso, la parte de corrección, no tanto la parte de efectos. ¿Listo? Bueno, Armando, a sí, en la mayoría de ellos el tema es libre. Tú puedes jugar con los elementos como gustes, no hay ningún problema, ¿sí? Solo creo que en el último taller hay algo específico que es algo acerca de un taller de elección de fotografía como para bodas, donde la idea es una buena elección y que consideres una buena fotografía, ¿sí? Pero sí, en la mayoría sí les pido que hagan fotografías originales hechas por ustedes con tema relativamente libre, no hay problema con eso. Cuídense mucho de la luz, recuerden, mucho, tomen la fotografía y analicen, revisen. ¿La luz está bien? ¿No está bien? Cambiar el ángulo, cambiar la iluminación si es artificial. Si la iluminación es natural, entonces cambio el ángulo del objeto para que la luz me entre por otros lados. Listo. Tengan cuidado con el contraluz para que las fotografías no van a quedar oscuras. Y tengan mucho cuidado de, ya les había dicho la clase pasada, no pegar demasiado el lente al objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez se los voy a aclarar por si ustedes no estuvieron o no lo recuerdan. Aquí está. Uno, contraluz por esto, porque si tengo la luz apuntándome hacia la lente o lo tengo detrás de mí, acá, ¿sí? Esto se ve totalmente oscuro, ¿sí? Entonces por eso la contraluz no es buena, ¿vale? Y lo otro es que ahí me veo relativamente bien, pues considerando que me vea bien, ahí me veo relativamente bien, proporcional a lo que soy. Pero si yo acerco demasiado el lente, mi cara se empieza a distorsionar. Se empieza a ver muy grande acá y muy pequeño acá, ¿sí? Por la curvatura que me da el lente en la lectura de la imagen. Mire que cambia totalmente la proporción. Entonces, mantengan la cámara o la lente a cierta distancia. Si yo ya necesito tomar una foto muy cercana o de detalle, lo que hago es zoom con la cámara, ¿cierto? Con el lente de la cámara, o en el caso del celular, hago zoom digital, ¿sí? Pero no peguen el lente al objetivo, ¿sí? Al objeto. Además, porque si lo pegan demasiado, va a llegar a un punto, especialmente bueno, en ambos, tanto en la cámara como en el celular, en que no va a ser posible enfocar,
¿sí? Por más que usted intente enfocar y no es posible, no es viable. Matemáticamente y mecánicamente para él no es viable enfocar. Entonces mantengan una buena distancia y simplemente hacen zoom con el lente o hacen zoom con la pantallita. Listo. ¿Vale? Chicos, chicas, repito, a Armando, a Florentino, a Tati, a Paula y a David, muchas gracias por haber asistido. Los invito para que nos veamos dentro de 8 días, martes, otra vez a las 7 de la noche, que hablaremos ya un poco de lo que son las plataformas y el software de postproducción. ¿Listo? Para que empiecen a tener herramientas para editar sus imágenes. Recuerden que los talleres igual están abiertos hasta el último día de clase, que en este caso es más o menos el 19 de agosto. ¿Listo? Entonces, para que tengan tiempo todavía de corregir y editar algunas de las imágenes que van a entregar en los talleres. ¿Vale? Chicos, muy amables, una feliz noche. Esta grabación la procesaré esta noche y trataré de tenerla para mañana en los foros para que la repasen si es necesario. Listo. Con muchísimo gusto. A ustedes muy amables por haber asistido. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien, que disfruten y ya saben, pendientes con las series. Vale. Feliz noche.